Qué gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso y los saludamos desde el Senado de la República, en donde en este momento está iniciando la jornada de análisis del Senado de la República de cara a la adopción del Pacto Mundial para la Inmigración Segura, Ordenada y Regular, la cual surgió de la Declaración de Nueva York desde el 19 de septiembre del 2016 y busca, entre otros temas, la voluntad política de los dirigentes mundiales para salvar las vidas, proteger los derechos y también compartir la responsabilidad a escala mundial de los migrantes. Para saber más de este tema, lo invitamos a que nos acompañe. Es un delito eminentemente federal por estar contenido en una ley de estas características. La PGR atiende este flagelo a través de sus 32 delegaciones en el país y además cuenta con una unidad especializada para la investigación de este delito cuando es cometido por miembros de la delincuencia organizada, que está adscrita a la CEIDO. Además, en el 2015 se creó, mediante acuerdo del procurador, la unidad de investigación de delitos para personas migrantes, para atender los delitos de carácter federal que se cometen en contra de este sector vulnerable. En cuanto al tema de trata de personas, la investigación de este delito, al ser una materia concurrente entre la Federación y los estados, este delito en México es atendido por las fiscalías de los estados y PGR a través de la FEBINTRA, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creada mediante acuerdo del procurador en el 2008, y también a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, adscrita a la CEIDO, que atiende este delito cuando es cometido por miembros de la delincuencia organizada. ¿Cómo realizamos cómo estamos atendiendo estos delitos? Al interior del país, la PGR, a través de la FEBINTRA, ha coordinado reuniones anuales de fiscales especializados para el combate a la trata de personas, con el objeto de fomentar la colaboración interinstitucional en el tema que nos ocupa. También la PGR, a través de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, participa en la Subcomisión Técnica contra la Trata y Tráfico de Personas, con el apoyo de la Oficina Regional de Interpol para América Central. Esto es con países de Centroamérica, el Caribe, México y Colombia. Dentro de este grupo regional se han realizado dos operaciones regionales denominadas Operación Roca, acrónimo de Rompiendo Cadenas, Roca 1 y Roca 2. Actualmente nos encontramos en la fase operacional del Plan Regional Roca 2. También con la Procuraduría General de la República, a través de la FEBINTRA, forma parte de la red de trata y tráfico ilícito de migrantes de la Asociación Iberoamericana de Agentes del Ministerio Público, AIAM, en la que concurren o de la que forman parte las fiscalías o procuradurías generales de los países de Iberoamérica. La última reunión se llevó a cabo del 19 al 21 de septiembre de este año en Cartagena de Indias, Colombia. Este grupo, cabe mencionar que esta red inició como una red de ministerios públicos contra la trata de personas y ya se amplió desde su segunda reunión para abarcar también la especialización en el tema de tráfico ilícito de migrantes. Con los Estados Unidos de América y Canadá también se tiene estrecha coordinación para prevenir y sancionar este tipo de delitos, con los Estados Unidos principalmente con las agencias de inmigración y aduanas y la patrulla fronteriza. Sabemos que se han realizado esfuerzos importantes, pero también observamos que hay áreas de oportunidad, como fortalecer la coordinación entre las fiscalías locales y la Procuraduría General de la República a través de las unidades especializadas. En el tema de trata de personas hay entidades que aún no cuentan con una fiscalía especializada, o algunas únicamente designaron ministerios públicos
especializados en el tema, pero todavía no cuentan con estructuras para esas fiscalías. Consideramos que debemos trabajar en la creación de fiscalías contra la trata de personas bajo un modelo. También consideramos prudente que las fiscalías locales creen fiscalías especializadas para atender los delitos contra los migrantes. Como hemos mencionado, la calidad de migrante de una persona por sí misma no motiva una competencia federal. Por lo tanto, los delitos que se cometen contra personas migrantes no por sí mismos son federales, sino que habrá que atender a reglas especiales de competencia. Por lo tanto, al ser un sector vulnerable, consideramos que las fiscalías deben crear fiscalías especializadas, como ya lo han hecho las procuradurías de los estados, por ejemplo, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, pero esta creación debe también incluir estados donde las rutas de la migración hacen más posible que se cometan delitos en contra de este sector. También consideramos pertinente que se repliquen estas buenas prácticas de coordinación con los estados de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, con países de Europa y Asia, porque también se han identificado importantes redes de tráfico de personas provenientes de esos países. Es cuanto, senador, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Zavala. Son datos muy interesantes acerca de este tráfico ilícito de personas y trata el tema de migración. Muchas gracias por sus comentarios. Tiene la palabra el embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Buenos días, muchas gracias, senadora. Agradezco mucho la invitación para compartir información de lo que hace el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo quisiera empezar muy puntualmente con alguna cuestión de la migración regular y la irregular. Nosotros tenemos 12 millones de mexicanos, un poquito más, que viven fuera de México. La mitad de ellos, ahorita lo vemos, viven todavía en condiciones irregulares, pero hay una cuestión estructural de todo esto atrás, es Estados Unidos. Estados Unidos, no importa qué tan bien hagamos las cosas en México y qué tan bien lo hagamos en... si me regresan las láminas, por favor, nomás es una introductoria. No importa qué tan bien hagamos las cosas nosotros, es un imán, esa economía es la locomotora, sigue siendo la locomotora del mundo y va a seguir, no importa qué hagamos, atrayendo a trabajadores migrantes. Su sistema migratorio está roto y la realidad de por qué hay mexicanos que están ahí de manera irregular es porque no hay posibilidades de que lleguen al país de manera ordenada, como lo hicimos en algún momento en 1942 con el programa de trabajadores migratorios, el programa Bracero, ¿sí? En esos 4.5 millones de mexicanos fueron con una visa y regresaron a México, hubo circularidad, ese proceso se rompió. Este es el contexto en el que tenemos la oportunidad de presentar una nueva propuesta de gobernanza mundial de cara al Pacto Mundial de Migración. Es imprescindible cambiar el paradigma de dejar de ver a la migración como un problema y empezarla a ver como un aporte para los diferentes países. Es corresponsabilidad, la migración tiene que ver con los países de origen, de tránsito y destino, y los migrantes deben ser respetados sus derechos humanos. Si ven esa primera lámina, tenemos ahí un poco donde se encuentran los mexicanos, es decir, la mayoría de ellos están en Estados Unidos, después ahí Canadá, de ahí van a Europa. Los que están fuera de Estados Unidos es una situación totalmente diferente porque ellos no están en condiciones irregulares y por lo tanto son mucho menos vulnerables. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver ahí un poquito lo que son los mexicanos. Dentro de todo, las buenas noticias es que hoy ya tenemos por primera vez en 4 décadas de migración masiva más mexicanos que están de manera regular en Estados Unidos que los que están de manera irregular. Si ustedes ven ahí un poquito eso, tenemos 3.9 millones de residentes permanentes autorizados. De ellos 3.4 millones son elegibles para ciudadanía y nos importa, ¿sí?, que tomen la doble ciudadanía, porque eso los saca de la esfera de la protección consular
nos permite centrarnos en los más vulnerables y les permite incorporarse plenamente a la vida cívica en Estados Unidos. Tenemos 5.8 millones de indocumentados, ahí están los 618,000 DACAs. Quiero decir que todos esos, a pesar de lo que luego, la mala información que se comenta en los medios de comunicación, todos esos fueron asesorados por los consulados. No hubo uno solo de esos 618,000 chicos, DACAs, que no pasara por los consulados, por una razón muy simple, porque uno de los requisitos era el pasaporte, ¿sí? Y ellos llegaron chicos, no tenían pasaporte, y los pasaportes se los dimos en los consulados. A muchos de ellos se les ayudó, por supuesto, con los fondos federales, para eso están los consulados, ¿no? ¿Dónde están los mexicanos? Tenemos 24.7 millones de mexicanos de segunda y tercera generación con los que tenemos que seguir trabajando, porque esos son los que pueden influir las políticas públicas en Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito nada más el mapa, acuérdense de ese mapa, dónde están. Esa es importante porque era la frontera original. Si pasamos a la siguiente, van a ver los números de 2009 a 2014, cómo ha cambiado ya el origen de los estados que son expulsores de migrantes mexicanos hacia el norte, y ha cambiado también la estructura. Ya no son nada más aquellos migrantes mexicanos que venían de las zonas rurales, ¿no? Hoy tenemos mexicanos que son empresarios, tenemos mexicanos que están trabajando en organismos internacionales, en consultorías, doctores brillantísimos como el doctor Q, que próximamente habrá una película sobre su vida, el doctor Trujillo, que son científicos importantes. Pasamos a la siguiente lámina, y eso es muy importante, porque nosotros sí tenemos muchas cosas que aportar al Pacto Mundial de Migración y todo, porque hemos construido una red muy importante en Estados Unidos, y porque la migración masiva de mexicanos a Estados Unidos ya terminó. Si ustedes ven cómo ha ido en descenso desde 2010 para acá, ha habido el balance cero. Son más los mexicanos que han regresado, que los que están yendo hacia Estados Unidos. Entonces es un problema la migración masiva terminó, es un problema resuelto. Pasamos a la siguiente, por favor. Ese es el nuevo rostro de Estados Unidos, y eso es importante porque eso es lo que los asusta. Nosotros, desafortunadamente, en la percepción de los nativistas estadounidenses, nos ven como una amenaza. Por eso hay 3 oleadas importantes de migración a Estados Unidos en la historia. Si ven, en la primera es de 14 millones, en la segunda de 18 millones, y la tercera, que es la migración moderna, son 58.5 millones de migrantes. Si ustedes ven, en las dos primeras, el 90% aproximadamente venían de Europa, ¿sí? En la moderna, el 51% viene de Asia y el 12% de Europa nada más, el 25% es de Asia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rostro demográfico de Estados Unidos ha cambiado, es lo que les da miedo, ¿sí? Por eso piensan que los mexicanos no nos integramos, que somos una amenaza en la concepción de mundo occidental. Para ellos, para este grupo nativista, pues los latinos, los musulmanes, no son parte de la civilización occidental, y por eso nos ven como una amenaza. Vamos a la siguiente, por favor. El modelo, cómo lo estamos atendiendo y qué es los aportes que podemos darle al mundo. La red mexicana, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Si ven este mapa y lo tratan de sobreponer un poco al anterior, donde están los mexicanos, pues evidentemente nuestra red consular está atendiendo los lugares donde se encuentra la mayor parte de los mexicanos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, los cónsules trabajan a partir de la Convención de Viena. Yo vengo de ser 15 años cónsul de México en Estados Unidos, y la ley del servicio exterior y, por supuesto, las leyes estadounidenses. Entonces, nosotros no estamos fomentando la migración, pero lo que sí queremos es aprovechar los instrumentos internacionales para la defensa, para la dignidad de nuestra gente. Pasamos a la siguiente, por favor. Así trabajamos. En la Subsecretaría de América del Norte hay 3 direcciones muy importantes que tienen que ver con los mexicanos. Hay más, está la política, que es la Dirección General para América del Norte, pero está la que se encarga de todos los procesos de documentación, la de todos los procesos de protección, y el trabajo comunitario es la responsabilidad del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Cada vez salimos más juntos, más sincronizados. En una visita de un consulado de protección hay documentación, y hay también talleres de inclusión financiera, de educación, clínicas móviles, todo esto para apoyar a nuestros nacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. En las cuestiones que estamos ahí trabajando con ellos, bueno, pues se encuentra, por supuesto, lo de los trámites. Solamente les quiero compartir que en el registro civil, en lo que va del año hasta el 24 de noviembre, pasamos de
En todo el año de 2016 hubo poquito más de 37,000 registros de nacimiento de mexicanos. Hasta el 24 de noviembre de este año había 93,480 para que vean, o sea, prácticamente se está triplicando. En las copias certificadas en este año hemos dado 190,336 copias certificadas, es decir, cuando se habla de los gobiernos cercanos a la gente, ese es un muy buen ejemplo, todos son estos trámites que hacemos en los consulados. Pasamos a la siguiente un poquito. Nos interesa, por supuesto, defender los derechos civiles, la participación política, la asistencia legal. Tenemos los centros de defensoría. En lo que va del año, hemos atendido a 565,596 personas de manera gratuita. La idea es que todos los mexicanos que requieran alguna atención vayan, así como van al doctor, vayan y estén frente a un abogado que les dé una consulta gratis y que les diga cuál es su realidad por si lo llegan a necesitar más adelante, ¿no? Las alianzas estratégicas son muy importantes. El CIAM tiene ya casi 300,000 llamadas en lo que va del año. La aplicación de Mi Consulmex, donde hay un botón de emergencia, acceso directo a los consulados, lleva ya cerca de 270,000 descargas. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso simplemente es un modelo de la información que compartimos cotidianamente en toda la red consular. Son infografías muy didácticas. Pasamos un poco a la siguiente, por favor. Y en el instituto, finalmente, ¿qué hacemos? Trabajamos en salud. Tenemos 50 ventanillas, ahorita les explico un poquito más de esto, en los 50 consulados. En educación son varios programas, es el de IMEBecas, las ventanillas de orientación educativa para enseñarlos a navegar y para preparar a los que van a venir en retorno. Tenemos las plazas comunitarias, distribución de libros de texto gratuitos, donación de libros y el programa de intercambio de maestros, que esto es fundamental porque esos maestros van sobre todo en el verano a apoyar a los niños que van más atrasados. El proyecto más importante del instituto este año es la protección al patrimonio familiar, y tenemos la red global, que es fuera de Estados Unidos. También tenemos ahí 57 capítulos en 28 países de mexicanos que son altamente calificados y a los cuales vamos a traer en un par de semanas aquí a la Ciudad del Conocimiento en Pachuca para tratar de conectarlos ya, aterrizar proyectos específicos que ayuden al aparato productivo, a las universidades y que se vinculen a su país de origen, con la idea de cambiar el concepto de fuga de cerebros por la circularidad del conocimiento. Pasamos a la siguiente y estamos ya por acabar. En salud, es muy importante, el año pasado en salud preventiva atendimos a 1.6 millones de personas en los consulados y en las ferias que hicieron los consulados. Muchos de ellos tuvieron 4, 5, 6 servicios al mismo tiempo, lo que nos lleva más o menos a 6 millones de servicios de salud preventiva que evitamos que llegaran a los cuartos de emergencia. Y todo esto es muy importante, y aquí sí tenemos, a diferencia de la parte migratoria, la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos, porque está en su interés que la gente se vacune, que no llegue a los cuartos de emergencia. Les comparto, en octubre la Organización de Estados Americanos nos otorgó el premio interamericano a la innovación en gestión pública eficiente por el programa Ventanillas de Salud. Agradecemos, por supuesto, el apoyo tan valioso de la Secretaría de Salud, que nos da $2 millones al año para la operación de este sistema, y también a la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, que es la que nos ayuda a operar los programas de salud pública. Pasamos a la siguiente. En educación, bueno, tenemos todos esos programas. Este año con la SEP finalmente firmamos unas bases de colaboración para tener un acuerdo marco, a partir del cual podamos hacer mucho más productivos todas estas colaboraciones. Vino $1 millón del presupuesto, ¿sí?, de la Secretaría al Instituto para operar todo este programa, que lo vamos a hacer durante el año de 2018 para apoyar a nuestra población. Y finalmente pasamos a la última lámina, donde está la protección al patrimonio. Todo este programa, el dinero que llegó a la red consular, la parte que le tocó al instituto, se fue a todo este programa de protección al patrimonio familiar. Hoy teníamos al empezar el año 2 ventanillas de asesoría financiera. Hoy estamos cerrando con 42 ventanillas de asesoría financiera, donde hay programas de asesoría para cómo pueden abrir cuentas en caso de que sean deportados, cómo proteger sus bienes, cómo los van a traer a México. Tenemos muchos socios en Estados Unidos, los socios mexicanos, Bansefi, Conducet, CONSAR, muchos programas con la Secretaría del Trabajo también, con Somos Mexicanos. Pasamos a la siguiente. Esto es finalmente lo que hace la red consular, y con esto termino. Es el único lugar de México, en el mundo, donde en una oficina puede llegar un mexicano y en unos
procesos de minutos a un par de horas probablemente, sacar su pasaporte, sacar su matrícula consular, sacar su acta de nacimiento, tener una consulta legal, vacunarse contra el flu, tener una asesoría médica, tener cursos de inclusión financiera, ¿sí? Y tener información sobre programas educativos. Y esto es un trabajo de verdad enorme que hace con muy pocos recursos la red consular. Yo vengo de ahí, se los digo por experiencia. Yo estoy muy orgulloso que en los últimos 15 años como cónsul de México nunca vi un solo caso de un mexicano que hubiera quemado sus naves en México para ir a pedir caridad. Todos iban a aportar, a construir, y creo que eso es lo que tenemos que aportarle de México al mundo. Es todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muy importante la información que nos ha presentado, y le doy la palabra a la licenciada Flora Patricia Martínez Clans, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Un agradecimiento en primer término al Senado de la República, a ustedes dos, senadora Diva Gastelum, un senadora María Cristina Díaz, por la invitación que extienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para venir a compartir en este importante foro uno de los aspectos relevantes de la migración, que es justamente la migración laboral, y cómo en México hemos venido construyendo una serie de relaciones importantes con diversos países a efecto de que los connacionales que deciden buscar mejores alternativas laborales en otros países puedan irse en forma segura, regular, ordenada, y una migración circular, como bien lo decía el señor embajador. En esta materia, México tiene una amplia y productiva experiencia que hemos tenido oportunidad de compartir en muchos foros, tanto con países latinoamericanos como del Caribe, y contamos con particularmente un programa que se ha vuelto emblemático en el hemisferio por su eficacia. Podemos leerla. Sabemos todos que la migración es un fenómeno consustancial, yo diría, al ser humano, que desde que el hombre está en la tierra, la migración se ha dado por las más diversas causas, y es un fenómeno imparable. Esto no lo podemos detener porque no conocen los flujos migratorios de fronteras. Lo que los países, lo que los estados nacionales debemos hacer es regularla a efecto de que se privilegien los derechos humanos de los migrantes al margen de su condición migratoria. Este es un principio fundamental que establecen los diversos organismos internacionales, y particularmente la Organización Internacional del Trabajo. En un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, una de las salidas importantes que ven algunos grupos es el poder trasladarse a otros países en búsqueda de mejores alternativas laborales. Y si esto lo vemos de cara a la cuarta revolución industrial en la que estamos insertos, los retos son verdaderamente desafiantes, porque nos plantea una serie de posibilidades muy amplias, pero también una serie de necesidades en materia de competencias y habilidades laborales. La OIT ha hablado en el muy corto plazo de la posible pérdida por esta revolución industrial de 5 millones de empleos, y nos dice que en muy poco tiempo esta cifra podría incrementar 10 veces más, es decir, estamos hablando de la destrucción de casi 50 millones de empleos en el mundo. Este reto entonces se debe de enfrentar desde luego con esta reconversión de competencias y habilidades laborales. En el país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia encargada del desarrollo de políticas activas de empleo que permitan a los buscadores de una vacante insertarse en empleos formales. Y esta, que es la política fundamental de la Secretaría del Trabajo, la trasladamos desde luego al caso de la migración externa. Nosotros somos facilitadores de plazas de trabajo en el extranjero aseguradas, protegidas.
Contamos con un instrumento muy valioso que es el Servicio Nacional de Empleo, una institución próxima a cumplir 40 años. En 2018 estaremos celebrando las 4 décadas de existencia del Servicio Nacional de Empleo, que es el instrumento del que hace mano el Estado mexicano para lograr que los flujos migratorios en materia laboral sean ordenados y legales. La que sigue, por favor. En el Servicio Nacional de Empleo damos atención a buscadores de empleo a través fundamentalmente de 2 vertientes: los servicios de vinculación laboral y los programas de apoyo al empleo. Y dentro de los servicios de vinculación laboral contamos con los diversos mecanismos de movilidad laboral y el programa emblemático del país y con mucho el continente, que es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. La movilidad externa, entonces, la que sigue. La movilidad laboral externa se atiende, entonces, a partir de el llamado PETAT, de la Alianza México-Canadá, que incorpora dentro de uno de sus grupos de trabajo el de movilidad laboral, de una serie de acciones que hemos venido concertando, no de manera formal en términos de que no existe un instrumento escrito, pero sí de manera muy consciente, muy ordenada, con la propia Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y el programa, un programa piloto que vamos a empezar a desplegar con el gobierno alemán. En términos del programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, que ya tiene 43 años de vida, de existencia, quiero decirles que este es un programa binacional que permite que trabajadores mexicanos acudan a las distintas provincias del Canadá de manera legal, es decir, los trabajadores se van contratados, se van con un permiso de contrato y ocupan plazas que están demandadas por el mercado laboral canadiense. La ventaja que nosotros tenemos es que los mercados laborales entre los Estados Unidos y Canadá son mercados complementarios. Luego entonces nuestros connacionales son muy bienvenidos, particularmente en Canadá, y empiezan a ser bienvenidos y reconocidos en los Estados Unidos. La que sigue, por favor. El PETAT, el llamado PETAT, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, opera a través de las 32 oficinas del Servicio Nacional de Empleo que están instaladas en las 32 entidades federativas. Su tarea consiste fundamentalmente en reclutar, en entrevistar, en seleccionar a los trabajadores del campo que desean tener una oportunidad para emplearse en el Canadá. Esto permite una articulación de esfuerzos entre las autoridades estatales y las federales de ambos países, porque en Canadá, a diferencia de lo que sucede en México, la materia laboral es regulada por cada provincia en particular, no es una materia federal como lo que acontece aquí en México. La parte regulatoria de este programa es muy importante, porque inicia, les decía, hace 43 años con un memorándum de entendimiento que suscriben ambos gobiernos nacionales, tanto el gobierno canadiense como el gobierno mexicano. Esto da la certeza, la certidumbre jurídica a los trabajadores que van a laborar a Canadá de que sus derechos laborales estarán siendo protegidos por ambos gobiernos, y da también la certeza a los empleadores de que están contratando personal que ha sido previamente seleccionado, que ha sido reclutado bajo estándares rigurosos que pueden verdaderamente satisfacer las necesidades ocupacionales de los empleadores.
todos los trabajadores que nosotros enviamos al Canadá tienen exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador canadiense. Y este es un aspecto verdaderamente relevante, es lo que le da una dimensión especial a este programa. El programa permite que los trabajadores mexicanos adquieran una serie de conocimientos, no solamente de carácter teórico, que también los tienen, sino particularmente de tipo práctico, y que puedan aplicar las distintas tecnologías con las que trabajan en las granjas y en los invernaderos en Canadá, aquí en México, y hemos documentado casos verdaderamente exitosos. Las características que presenta este programa es que, en primer lugar, es un programa legal, es decir, es un programa que está reconocido por ambos países, donde los trabajadores, como les comentaba hace un momento, viajan con un permiso de trabajo, pero también con un contrato de trabajo firmado. Es un contrato que año con año se revisa por ambos gobiernos, se va actualizando y que firman empleadores y trabajadores. No hay un solo trabajador que pertenezca a este programa que vaya sin permiso o sin contrato. Esto es algo fundamental. El programa promueve la migración legal, absolutamente legal. Es temporal porque acuden por ciclos agrícolas, no van más allá de 8 meses. Esta es una condición importante que se estableció en el memorándum y que se define también en los contratos. Es ordenado porque el flujo de trabajadores que México envía a Canadá atiende a las necesidades específicas de los empleadores, es decir, el tamaño de la oferta que se recluta es equivalente al tamaño de la demanda que se está solicitando. Tiene también este carácter de circularidad en el sentido de que los trabajadores van a Canadá, laboran los meses que el contrato establece y regresan a México. Por eso es tan bien visto por el gobierno canadiense, porque no tenemos, como bien lo decía el embajador, realmente trabajadores en Canadá que estén viviendo en forma ilegal. Todo esto está absolutamente regulado y vigilado. Es un programa que se basa también en la recurrencia de las solicitudes de los empleadores. Es decir, nosotros tenemos trabajadores que estamos enviando temporada con temporada, año con año. Tenemos trabajadores, les hemos llamado ya incluso nominales, así los conocemos, que tienen 10, 15, hasta 20 años, algunos los menos, pero algunos tienen más de 20 años, acudiendo año con año a la misma granja porque son directamente solicitados con nombre y apellido por los empleadores canadienses. El cumplimiento del contrato es particularmente vigilado y supervisado tanto por las autoridades federales de Canadá como por las autoridades consulares de nuestro país. Los cónsules van con frecuencia, visitan las granjas, visitan los invernaderos y hacen inspecciones de las condiciones laborales en las que viven nuestros trabajadores. ¿A qué sigue, por favor? Por parte del gobierno mexicano, este programa es dirigido y coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en él participan de una manera muy relevante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través particularmente de su embajador y su red consular, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación. Y de parte del gobierno canadiense, el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración, Service Canada, la Embajada de Canadá en México, que es la que nos facilita hacer con mucha
agilidad todos los trámites para que los trabajadores puedan salir del país, y las autoridades canadienses de salud y seguridad en el trabajo, y tenemos contacto directo con los empleadores que están agrupados en diversas organizaciones. Si nosotros analizamos las estadísticas de cómo ha venido evolucionando la colocación de trabajadores agrícolas en Canadá, vamos a ver que hace 43 años enviamos a 203 y este año hemos enviado ya a 25,000, a más de 25,000 trabajadores. ¿Por qué se ha dado este incremento? Porque los propios trabajadores desean tener mejores oportunidades laborales, pero porque los empleadores canadienses reconocen el trabajo, particularmente de los mexicanos, porque aquí hay algo que es importante señalar. Los empleadores canadienses estarían en libertad de contratar a trabajadores de cualquier otro país y siempre privilegian a los mexicanos, porque además el único instrumento jurídico binacional que tiene Canadá es con México. Si nosotros vemos el crecimiento por provincia, pues nos vamos a dar cuenta de que existen provincias como New Brunswick, en la cual tenemos el 11.8% de migrantes, es lo que ha incrementado, o la isla Príncipe Eduardo con el 13%, pero la gran mayoría de nuestros trabajadores son enviados a la provincia de Ontario, Columbia Británica o Quebec. La antigüedad de los trabajadores, como les comentaba, es algo importante porque les da mucha estabilidad tanto a ellos como a sus empleadores, y tenemos trabajadores que han ido 1 año, 5, 10 o más. Si nosotros analizamos en esta gráfica, existen el 37%, más del 37% de trabajadores que tienen una antigüedad de más de 10 años. Un atractivo, desde luego, para los trabajadores agrícolas es el sueldo que perciben, y este sueldo ha tenido incrementos importantes, desde $7.1 la hora cuando en 2001 hasta 17 pesos, hasta $11 canadienses. Es muy probable que este año incremente. Entonces, esto es un atractivo muy relevante para nuestros trabajadores. Estamos hablando de 2.400 pesos. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante de recursos. En México no existen estos sueldos competitivos para el campo. Y sin embargo, nuestros trabajadores van a laborar, obtienen estos recursos, lo que les permite no solamente subsistir, vivir, pues no subsistir, vivir en el Canadá el tiempo de su estancia, sino también enviar recursos importantes al país, con lo que, aquí me pasan la nota, 60,000 pesos por mes. Al mes. Eso es lo que ellos ganan. Sí. Sí, estos recursos en hora. Yo también. ¿Pero qué hace? Estos recursos son por hora. $12 canadienses por hora. Estamos sacando cuánto es $12, de acuerdo a la conversión de peso mexicano. Sí. Entonces, como ven, el sueldo es muy atractivo. Claro, las condiciones de vida en Canadá son otras. Una parte de Está muy guapo el presidente. Además, una parte de este ingreso lo invierten en su manutención, pero el remanente, que es algo importante porque tienen una gran capacidad para ahorrar, lo envían a sus comunidades. Entonces vemos casos verdaderamente exitosos de jornaleros agrícolas que tienen a sus hijos en la universidad, que se fueron del país teniendo una casa de una habitación y ahora ya pudieron
construir 2, 3, 5, tenemos jornaleros agrícolas que tienen sus propios invernaderos. Tenemos un caso de éxito que le gusta mucho a nuestro secretario presumir, de un jornalero agrícola que tiene su invernadero y casualmente exporta a Canadá. Entonces, son casos verdaderamente relevantes, casos de éxito y de mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque detrás de esto hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. No es fácil para un mexicano, por nuestras hondas raíces culturales, por nuestras relaciones familiares, desprendernos de la familia durante meses, enfrentarnos a otro país, a otro clima, a otro idioma. Entonces aquí vemos cómo es un verdadero programa de éxito que abre amplias expectativas a nuestros jornaleros. Eso es fundamental, eso es fundamental. Hay una protección absoluta, la red consular nos auxilia muchísimo para la atención de los jornaleros agrícolas, y con la nueva administración del primer ministro Trudeau, las cosas han mejorado sustancialmente en materia de protección a los derechos humanos. Tenemos lo que llamamos mecanismos de movilidad laboral que ha creado el gobierno mexicano para apoyar tanto a los empleadores extranjeros que buscan trabajadores en México, como a los trabajadores mexicanos que desean incursionar en mercados laborales extranjeros, no solamente en el sector agrícola, sino en el sector servicios, comercio, en la jardinería, en otros oficios y ocupaciones. En el año 2009, se suscribió la Alianza México-Canadá, que establece el grupo binacional. Acabamos de estar la semana pasada con ellos en una videoconferencia, el grupo binacional México-Canadá para la movilidad laboral. En este grupo estamos trabajando en este momento en tratar de identificar, más allá de las ocupaciones o del mero trabajo agrícola, qué otros sectores de la economía requieren talento mexicano. Para el Canadá es muy importante el poder allegarse de personas que ya tienen una profesión, que tienen un título universitario, porque a diferencia de lo que sucede en México, donde tenemos la gran ventaja del bono demográfico y la gran ventaja de que por primera vez en la historia nuestra población, en el gran grueso de nuestra población, tiene estudios formales, en Canadá lo que está aconteciendo es que el envejecimiento poblacional ha creado las necesidades de llevar profesionistas de otros lugares, de otros países, y en este sentido estamos trabajando con Canadá para allanar el paso de profesionistas jóvenes particularmente que deseen irse a trabajar a Canadá, particularmente en las áreas que son más demandadas por ellos, que serían las áreas de la salud y las ingenierías. Y para eso lo que estamos haciendo es tratar de empatar los estándares de competencia en las diversas profesiones del área de la salud. Nosotros en este momento estamos pasando justamente por la revisión del Sistema Nacional de Competencias, y en Canadá se encuentran en el mismo proceso. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos empatar estos dos catálogos a efecto de que las certificaciones que pudieran reconocer los estudios formales de México en Canadá y viceversa puedan hacerse de una manera más expedita. No es algo sencillo, no es algo fácil, queremos cuando menos dejar las bases sentadas para que esto continúe. Los colocados a través de la alianza no han sido muchos, si ustedes observan. En 2009 tenemos 48, en 2017 llegamos a 326.
Esto se ha debido fundamentalmente a una política restrictiva de migración laboral impuesta por el gobierno anterior. Ustedes recuerdan el caso de las visas. Los permisos de trabajo incrementaron hasta $1,000, estaban en 350, incrementaron a $1,000 canadienses. La anterior administración canadiense consideraba que los trabajadores migratorios de cualquier nacionalidad estaban desplazando fundamentalmente a dos grupos vulnerables, los jóvenes y los indígenas. Entonces, establece una serie de trabas para frenar la migración. Creo que en este momento las oportunidades son diferentes. Con Estados Unidos tenemos una serie de prácticas, de buenas prácticas, que nos han apoyado mucho a enviar trabajadores mexicanos formales, regulares. Lo que hemos hecho, la siguiente por favor, lo que hemos hecho es establecer una relación, repito, no es una relación que esté basada en un documento escrito, sino en la buena fe, en el deseo de ordenar los flujos migratorios, con la Embajada de los Estados Unidos, particularmente con la Unidad contra Fraudes. La Unidad contra Fraudes nos ha facilitado acudir a practicar con nuestros aspirantes a ir a trabajar a los Estados Unidos para explicarles la normatividad vigente en materia de migración. Hemos establecido una serie de mecanismos importantes, algunos han sido masivos y no nos han permitido, por la gran demanda, tener muy bien ordenados los trámites administrativos. Tuvimos ya 4 ferias de empleo para migrantes a los Estados Unidos, en Sonora, en San Luis Potosí, en Sinaloa, que resultaron muy buenas en términos de la expectativa de los trabajadores, que superó en mucho la posibilidad de las plazas que ofrecían los Estados Unidos. Las visas H2O, que son las visas agrícolas, son las que hemos aprovechado de mejor manera. Cada vez que enviamos trabajadores a Norteamérica, a los Estados Unidos, lo que hacemos es darles un taller para explicarles sus derechos, sus obligaciones, para que estén muy atentos a las regulaciones migratorias, para que no pretendan extender su presencia más allá de lo que el permiso de trabajo establece. Y tenemos una experiencia muy interesante que apenas se dio el año pasado. Una organización de empleadores de la Florida, que se llama Consejo por la Comida Justa, que es presidida por una ex jueza en materia de derechos humanos, solicitó suscribir un acuerdo con la Secretaría del Trabajo a efecto de que se enviaran trabajadores agrícolas a distintas empresas en la Florida de manera formal. Se ideó un piloto, y a través de ese piloto que se desarrolló el año pasado, tuvimos la oportunidad de enviar a más de 1,300 trabajadores legales regulares. Y finalmente les quiero comentar una experiencia que en este momento estamos desarrollando. El Servicio Público de Empleo de Alemania se acercó a nosotros en abril para comentarnos que requerían de profesionales, particularmente en las áreas también de la salud y las ingenierías, que habían hecho un estudio sobre las posibilidades que tendrían diversos países latinoamericanos para establecer este contacto y lograr esta migración, y se decidieron por México porque era el país que mejores posibilidades ofrecía. Se han tenido ya varias pláticas con el Servicio Público de Empleo en Alemania. Vamos a detonar un programa piloto para enviar médicos, y lo importante, lo verdaderamente importante aquí es el reconocimiento que hacen a la formación académica de los médicos y los ingenieros en el país, y a la experiencia que tiene México en materia de migración laboral ordenada. Tenemos más de 1,000 plazas que nos han ofrecido
los alemanes, que estamos llenando para poder enviar personal profesional. Eso es lo que les podemos compartir. Muchas gracias a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en voz de la licenciada Flora Patricia, una muy amplia explicación de todo lo que está haciendo esta Secretaría para los temas que hoy nos tratan, como es migración y sobre todo el tema migratorio. Finalmente vamos a darle la palabra a David Mesa Toledo, quien es viene de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Hola, buenos días. Bueno, en nombre del director general, el maestro Emiliano González Blanco Bernal, les agradecemos la invitación. Él desafortunadamente no puede estar con nosotros, pero les agradecemos la invitación por parte del Senado de la República, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, a esta mesa de trabajo. Bueno, es importante precisar que una vez que la Dirección General recibió la invitación y vimos la temática de estas mesas de trabajo, nos pudimos dar cuenta que, de acuerdo a las atribuciones que están establecidas en el reglamento interior de la SEP, de manera específica en el artículo 41 para la DEGAIR, el objetivo de estas mesas de trabajo no van encaminados directamente con las atribuciones de DEGAIR. ¿Por qué? DEGAIR cuenta como una de las atribuciones la revalidación de estudios. ¿Qué entendemos por revalidación de estudios? Es el acto administrativo a través del cual se otorga validez a los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional y que pretenden que tengan validez dentro del territorio nacional. Esto con el objetivo de favorecer la inserción y movilidad de estudiantes dentro del sistema educativo nacional en territorio nacional. Es por ello que llegamos a la conclusión que el objetivo, las atribuciones de la DEGAIR no van de acuerdo al objetivo de estas mesas de trabajo. No obstante, la DEGAIR está abierta en proporcionar todo el apoyo que sea necesario en este tema de revalidación de estudios y a efecto de favorecer la inserción y movilidad de estudiantes dentro del sistema educativo nacional. Pues muchísimas gracias por la invitación y sería todo por parte de DEGAIR. Muchísimas gracias. Como ustedes han visto, son varios aspectos los que hemos abordado en el tema de seguridad y el combate a la trata, que aquí lo escuchamos, el tema consular, también la explicación que tiene que ver con las oportunidades laborales que la Secretaría de Trabajo tiene, y hoy finalmente con el tema educativo, que es importantísimo para el tema migratorio. Agradecemos mucho la presencia del licenciado Mario Madrazo Bach, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Lo estábamos esperando, usted tiene la palabra. No, primero una disculpa por el retraso. Ayer adelante, nosotros somos los responsables. Estamos a sus órdenes. Pues les dejo un saludo del subsecretario Humberto Roque Villanueva y del comisionado Ardelio Vargas, y pues agradecer la oportunidad de poder expresar el planteamiento del Instituto Nacional de Migración en miras a este pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular. El Instituto Nacional de Migración es el encargado de ejecutar la política migratoria, una política migratoria que finalmente construimos todos, y hablo porque desde el legislativo la ley de migración es realmente el pilar con el cual actúa el instituto. En términos generales quería comentar que el pacto mundial lo vemos como una medida más que necesaria. El mundo está pasando hoy por una situación en que hay una movilidad como no se había visto jamás. Desde la Segunda Guerra Mundial no había tanta gente saliendo de sus países y buscando refugio o simplemente mejores opciones en otros países. Esto obliga a los países que formamos parte del tránsito de estos migrantes, o posiblemente como nos estén considerando como punto para volver a hacer aquí sus vidas, nos trae una serie de responsabilidades que queremos aprovechar la ocasión para dejar muy clara cuál es la posición actualmente de México y dónde creemos que nos puede colocar esta coyuntura. México, como saben, somos vecinos del mayor polo de atracción migratoria en el mundo. Por nuestro país, calculamos, transitan alrededor de 500,000
personas de manera irregular. El Instituto Nacional de Migración, para ponerlo en contexto, tuvo en custodia, presentados en estaciones migratorias al inicio de esta administración federal, a 86,000 migrantes. En tan solo 3 años, el Instituto Nacional de Migración cerró el año pasado con más de 200,000 migrantes presentados. Creo que como en pocas cosas en políticas públicas y en la administración federal, podemos ver situaciones que fluctúen tanto de un año para otro, y esto genera una gran presión para las instituciones que tenemos la obligación de actuar en este tema, y por supuesto una presión de carácter financiero que no podemos dejar de lado. Entonces, el Instituto Nacional de Migración basa su actuación en un marco que no dista nada y al contrario es perfectamente compatible con los objetivos que hay en este programa que proponen las Naciones Unidas. Creo que debemos de enorgullecernos que no es un tema nuevo para nuestro país. La ley de migración está reconocida como una de las más garantistas y que más posibilidades ofrece a aquellos que requieren protección, que buscan una oportunidad para ingresar a nuestro país por unidad familiar o en busca de trabajo. Entonces, esto es primero la visión del legislativo, que no es otra cosa más que escuchar lo que sus ciudadanos quieren. Esta ley está desde 2011 y a partir de ahí se ha ido haciendo transversal una serie de políticas que también están contempladas en la propuesta de Naciones Unidas. No es nuevo el tema de velar por los derechos humanos. La ley prácticamente en todos los artículos hace mención a eso. El tema de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como una población de mayor vulnerabilidad está muy clara en la ley. Y además el Ejecutivo Federal presenta en 2014 una ley para proteger los derechos de niñas y adolescentes que tiene como principio, está pensada inicialmente para los niños mexicanos, pero que siendo responsable también reconoce que hay niños, niñas y adolescentes extranjeros que transitan inclusive irregularmente por nuestro país y deben de ser sujetos de derechos, y tenemos todas las instituciones una obligación de ver por ellos y darles un tratamiento diferenciado que permita atender esta vulnerabilidad. El tema de las mujeres en migración también está contemplado en muchos de los instrumentos jurídicos. Lo que quiero decir con esto es que para el Estado mexicano, y hablo del Estado porque el legislativo lo contempla, el ejecutivo considera también estas preocupaciones y además se han fortalecido mecanismos de participación social tanto en el Consejo de Política Migratoria como en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, y sabemos que todas estas preocupaciones están en la mesa desde hace muchos años y están siendo atendidas. La preocupación que tenemos nosotros, por supuesto que estamos a favor de una migración regular, ordenada y segura. El Plan Nacional de Desarrollo habla de esto también, habla de la responsabilidad que tiene México en un marco regional y mundial. No podemos solo pensar en lo que pasa en nuestras fronteras y olvidarnos de nuestros vecinos, y esto es estar con ellos en las buenas y en las malas. Y aquí México tiene una posición complicada, pero que hemos estado buscando atender. Por un lado tenemos a Centroamérica, que está viviendo situaciones muy complejas, sobre todo en materia de seguridad. Estimamos que hay alrededor de 350,000, de acuerdo a estudios de las propias Naciones Unidas, más de 350,000 desplazados internos en Centroamérica que están huyendo de violencia. Hay fenómenos climáticos que están afectando y generando inclusive situaciones de hambruna, y tenemos también temas en algunos de estos países de inestabilidad social y política que están haciendo que haya una gran movilidad. El Instituto Nacional de Migración, de los 200,000 migrantes que tuvo presentados el año pasado, el 90% lo componen migrantes centroamericanos. Pero la migración que genera el mayor reto es la extracontinental. Estamos también poniendo como referencia, en nuestro país, al inicio de la administración en 2013, el instituto recibió a personas de 50 distintas nacionalidades. El año pasado cerramos con 91 nacionalidades distintas. Esto es, personas que antes no estaban transitando por nuestro país, hoy están o decidiendo o siendo forzados a hacerlos.
Y aquí es el punto central al que quisiéramos llegar nosotros. Este pacto mundial va a generar muchas expectativas. Tenemos que ser responsables con qué podemos ofrecer, porque hay gente que está poniendo y decidiendo cambiar su modo de vivir y dónde vivir, y creo que ahí México tiene una responsabilidad muy importante de dejarles claro qué podemos hacer. No hay duda en el qué queremos. Queremos para ellos protección a sus derechos, darles una oportunidad de integrarse a la sociedad mexicana y ser productivos. El tema migratorio, la coyuntura que hoy estamos viviendo, es la más compleja que jamás haya habido. Por un lado, tenemos una administración en Estados Unidos que cree que esta carga demográfica de migrantes genera un desgaste innecesario y están considerando una mayor repatriación de mexicanos. ¿Estamos preparados para recibirlos? Sí, el año en que más mexicanos hemos recibido fue durante la administración Obama, en alrededor de 2009, y recibimos a más de 500,000 de mexicanos en retorno. No generó ninguna crisis, no tuvimos problemas en las universidades, de desempleo, en fin. Entonces, como país podemos hacerlo, sí. La referencia es el año pasado recibimos a 200,000 mexicanos y esta cifra ha ido reduciéndose. Entonces, sin embargo, bueno, creo que nuestra obligación primigenia es abrir los brazos y estar listos para recibir a nuestros mexicanos en retorno. Si sumamos esto con los centroamericanos y los extracontinentales, estamos seguros de que va a generar una carga extraordinaria en algún lugar de nuestras políticas y de nuestro presupuesto. Y aquí es donde apelamos a la responsabilidad. Yo quisiera preguntar si podemos anunciar que México, a quien desee venir a trabajar, puede venir y encontrar un empleo. Sí. Bueno, pues que yo sepa, hay mexicanos que están buscando empleo y no lo encuentran. O sea, hay desempleados mexicanos, ¿no? Si tuviéramos 4,000 plazas para ofrecer, me pregunto si simplemente no lo hemos querido ofrecer a los mexicanos que buscan empleo. Creo que no es esa la situación. Y el tema del ingreso es un punto crucial. Quien sale hoy de África pasa por muchos países que son seguros y que no son su elección. Es decir, las personas que migran de África hacia México no viajan por mar. Es decir, salen de un aeropuerto que suelen ser de países perfectamente seguros y creo que a veces en mejores condiciones que nuestro propio país. Es decir, llegaron a Alemania, llegaron a España, de ahí abordaron un avión, pero no decidieron quedarse ahí. La pregunta es, si no decidieron quedarse en España y llegando a nuestro continente no pueden llegar a Estados Unidos por la política de Estados Unidos, ¿de verdad México es su mejor opción? Yo pienso que venían con una apuesta muy diferente. Y ahí creo que ese es el escenario más peligroso. Es distinto, y no hay duda, la ley contempla que quien quiera venir a México, hay muchas maneras de hacerlo, pero es totalmente diferente cuando encontramos personas que se quedan atoradas en México. Y esto es simplemente haciendo números. Los migrantes extracontinentales suelen gastar de $10,000 a $20,000 para llegar a América. El migrante centroamericano rara vez tiene que vender algo, simplemente emprende el viaje, a veces con una maleta, a veces sí pagan un traficante, y si lo devolvemos 3 o 4 veces a su país, no le genera mayor problema. Sin embargo, los extracontinentales hacen dos cosas: o se deshacen de propiedades o suelen pedir dinero prestado, el cual van a tener que pagar, pero consideran poderlo pagar con un sueldo en Estados Unidos. Entonces, su mira, toman clases de inglés porque su perspectiva es estar allá. Entonces, de pronto encontrarse en México sin poder pasar a Estados Unidos, el migrante necesita generar suficientes recursos para cubrir sus gastos y para mandar remesas. La pregunta es si la economía mexicana les va a permitir hacer esto. Entonces, los retos, el abrir los brazos, están abiertos desde hace mucho. México tiene una larga tradición de recibir a quienes tienen problemas en sus países, pero hoy creo que la propia Naciones Unidas deja muy claro en el título de este proyecto, en el cual dicen que es con miras a tener una migración regular, ordenada y segura. Y esto es simplemente porque si no hacemos esta parte y no cubrimos esta responsabilidad, no es criminalizar a la migración. En México no es un delito ingresar a territorio nacional
sin cubrir los requisitos que marca la ley, pero sí hay un impedimento para permanecer aquí. El pensar en una migración ordenada, segura y regular no es criminalizarla, pero sí es hacer frente a una serie de responsabilidades que si no las cubrimos, son los propios migrantes quienes suelen quedar en condiciones muy difíciles. Entonces, el Instituto está trabajando de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les repito que nada de lo que se ve en el proyecto es ajeno ni al Plan Nacional de Desarrollo ni al Programa Especial de Migración, y simplemente queremos poner en la mesa que debemos pensar que cualquier declaración de carácter político se tiene que traducir en un tema presupuestal. Y ahí es donde quisiéramos que México lo que puede decir es, sí queremos recibir a quien necesita ayuda y podemos recibir y darle oportunidades a tantos, ¿no? Ese creo que sería el panorama por el cual nosotros estaríamos abogando. Muchas gracias, doctor Madrazo. Muy interesantes sus preguntas. Gracias. Y que nos ponen en contexto por la necesidad de revisar varias cosas alrededor de este pacto. Antes de concluir, quiero pedirle a la senadora Cristina Díaz, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. ¿Me permitiría nada más una pequeña intervención? Sí. Perdón por... Sí, adelante. Solamente para conocimiento de la mesa, yo quiero decirles, son muy interesantes los cuestionamientos que nos hace el maestro Madrazo. Lo que yo quisiera decir es que si ustedes accesan al portal de empleo de la Secretaría del Trabajo, van a encontrar 350,000 vacantes a lo largo y ancho del país, de las más diversas. Entonces eso sería importante. Tal vez no cubra en términos salariales las expectativas de los migrantes, pero sí hay oportunidades de empleo en el país, y estamos abriendo justamente estas oportunidades a nuestros hermanos del Triángulo Norte de Centroamérica. Muy bien, muchas gracias. Adelante, senadora Cristina. Muchas gracias, estimada senadora Diva Gastelum. Sin duda, con esto estamos concluyendo la última mesa de trabajo, las 6 y las 7, que tiene que ver con el trabajo ilícito de personas y la trata de migrantes, y la migración irregular y las vías regulares del trabajo decente, reconocimiento de habilidades, movilidad y mano de obra. Agradecemos a quienes están participando y seré lo más breve posible porque el mensaje final lo tiene la senadora Diva Gastelum, quien es la responsable de esta mesa y quien lo conduce. Nada más, para quienes nos están siguiendo y nos han hecho el favor de seguirnos desde el día de ayer, porque es un tema de una gran importancia a través del canal del Congreso, pues señalar de nuevo los antecedentes. Septiembre del 2016, durante la cumbre de alto nivel, se analizaron los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, de los cuales todos somos testigos de lo que está sucediendo en el contexto internacional, y se adopta de forma unánime por 193 países que integra la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. Y esta misma retoma 4 grandes componentes. Primero, está retomando los postulados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y reconoce, como ustedes aquí han señalado los ponentes, las contribuciones que tienen las personas migrantes y refugiados a los países de destino. Segundo, compromete a los estados a proteger los derechos de migrantes y refugiados sin importar su estatus, ya que son todos ellos sujetos de derechos y libertades. Tercero, expresa que todos los movimientos tienen implicaciones sociales, políticas, económicas, humanitarias y de desarrollo, y compromete a los Estados miembros a desarrollar 2 pactos. El primero, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y segundo, el Pacto Mundial sobre Refugiados. En este Pacto Mundial para la Migración, que está en la meta 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es facilitar la migración
y las movilidades ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. Es muy importante señalar que los facilitadores señalados por el presidente de esta 71 Asamblea General, Peter Thompson, nombró a 2 embajadores. Nombró al representante permanente de México ante la ONU, a Juan José Gómez Camacho, que está jugando un papel crucial, importantísimo en estos momentos, y Jürg Lauber, representante permanente de Suiza ante la ONU, como cofacilitadores para el proceso preparatorio de negociación y la adopción del Pacto Mundial de Migración. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, nombró a Luis Arbor como representante especial del secretario general de la ONU para la Migración Internacional y como secretaria de la Conferencia Intergubernamental. Es muy importante que ha tenido este proceso preparatorio del pacto 3 fases. Uno, que así lo organizaron ellos, de consultas, que sucedió de abril a noviembre del 2017, de balance, que fue de noviembre de 2017 a enero de 2018, y las negociaciones intergubernamentales de febrero a julio del 2018. Es muy importante señalar que la próxima semana México será sede del primer documento o del documento borrador de Naciones Unidas. Estarán los representantes de estos 193 países que lo integran, estarán en Puerto Vallarta, Jalisco, y ahí se elaborará el documento borrador, mismo que será presentado durante el primer bimestre del 2018, enero y febrero, con el que estarán trabajando. Vean la importancia que tiene este pacto mundial para la migración y de los refugiados. Y es muy importante señalar que este pacto está delineando principios sobre la migración internacional, no solamente promoviendo el entendimiento mutuo entre los países que incluyen aspectos humanitarios y de desarrollo y de derechos humanos, sino está retomando los principios de la Agenda 2030 y de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo. Es muy importante señalarles a todos ustedes que también la participación de la sociedad civil es destacada, a través también de instituciones académicas, el sector privado, los grupos de migrantes y refugiados. Y podemos señalar que las sesiones temáticas que se han celebrado han hablado de 6 grandes temas: los derechos humanos de todos los migrantes, inclusión social, cohesión y todas las formas de discriminación, incluyendo racismo, xenofobia e intolerancia. Esto se celebró en mayo de este año en Ginebra, Suiza. Y debo de señalar que la segunda fue abordando las causas de la migración, incluyendo los efectos adversos del cambio climático, los desastres naturales y las crisis causadas por el hombre a través de la protección y asistencia del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la prevención y resolución de conflictos. Esto se celebró en Nueva York y fueron los días 22 y 23 de mayo del presente año. El siguiente tema fue la cooperación internacional y gobernanza de la migración en todas sus dimensiones, incluyendo en las fronteras, en tránsito, entrada, retorno, readmisión, integración y reintegración. Se celebró otra vez en Ginebra, en Suiza, y fue en junio de este año. La siguiente fue la contribución de los migrantes y la diáspora en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, incluidas las remesas y la transferibilidad de los beneficios devengados, y esto sucedió en julio de este año en la ciudad de Nueva York. El tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la identificación, la protección y la asistencia apropiada a los migrantes y las víctimas de trata, fue en Viena, en Austria, y fueron los días 4 y 5 de septiembre de este año. Y por supuesto que es un tema muy importante porque tuvieron paneles en los que se discutió la identificación apropiada, la protección y asistencia para migrantes y las víctimas del tráfico. Se
hicieron presentaciones muy importantes para señalar las diferencias técnicas entre el tráfico y el contrabando, para brindar una perspectiva detallada sobre las formas modernas de la esclavitud, y se emitieron recomendaciones para fortalecer los esfuerzos en materia de prevención y protección de estos grupos vulnerables. Otro tema importante que se celebró en Suiza el mes anterior fue la migración irregular y vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad laboral, el reconocimiento de habilidades y calificaciones y otras medidas relevantes, temas que hoy han sido abordados por el maestro Juan Manuel Zavala, por la licenciada Flora Patricia Martínez Granz, sin duda por el embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, por David Mesa, y agradecemos también muchísimo la participación de Mario Madrazo. ¿Qué es lo que quiero yo concluir con todas estas participaciones y esta mesa de trabajo que tuvimos y de discusión el día de ayer y el día de hoy? La contribución tan importante que tienen los movimientos migrantes. Debemos de llegar a la conclusión que se les debe eliminar el estigma. Creo que su contribución fortalece en las comunidades donde es el país de destino, la economía, la educación, la cultura, y no es una carga, porque ellos en su contribución pagan impuestos, pero también generan remesas importantes. Ayer lo señalaron en reiteradas ocasiones durante el día, que la contribución financiera, su contribución a la economía mundial representa el 7% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto quiere decir, y lo dijo Bernardo González de la unidad de titular financiera de la Secretaría de Hacienda, que México en ese 7% está contribuyendo con el 1%. Sus remesas son de más de 400.029 millones de dólares, y que eso es la segunda fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, con ello, no solamente por México, sino por todos estos flujos migratorios que tenemos que trabajar por construir este pacto de migración que pueda ordenar y de manera regular establecer todos los derechos a los que son sujetos los migrantes, y ese es el punto más importante: eliminar el estigma que tienen, reconocer sus contribuciones al desarrollo sostenible y sustentable, y por último decir la riqueza enorme que están ellos contribuyendo al Producto Interno Bruto a nivel mundial y en México. Los migrantes no son una carga. Con ello concluyo agradeciendo, y dará el mensaje final nuestra amiga la senadora Diva Gastelum, a todos aquellos que participaron y nos permitieron con sus visiones y con su conocimiento pues ampliar más nuestra visión de nuestro trabajo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Y bueno, solamente cerrar, y aquí se haya dicho mucho, antecedentes, la problemática que tenemos, el diagnóstico, las expectativas y lo que México ofrece. Con todo y a veces las complicaciones que tenemos, México está con los brazos abiertos. Nosotros somos un país que se ha caracterizado por la hospitalidad, invariablemente. Algunas cosas han cambiado de un tiempo acá, y de hecho el tema de la alerta humanitaria que tuvimos con motivo del tránsito de niños por este país puso en los ojos de muchos a México, porque México algo estaba pasando que se ha venido corrigiendo, y que hoy el tema migratorio es un tema de la mayor importancia para México y para el mundo. Y aquí se ha dicho también que el pacto es muy necesario. Aquí ustedes lo han expresado, precisamente por eso, a eso obedece estas jornadas de análisis, porque queremos que a la mesa estén sentados y sentadas la gente que sabe, la gente que puede contribuir y llegar a una conclusión final, exactamente como decía la senadora Cristina, de la necesidad que tenemos de que la migración no sea una carga, como se ha venido planteando, y que el desplazamiento forzado, que es otro tema, es un tema que nosotros hemos abordado y que le regateamos mucho al término desplazados, nos da miedo entrar al tema de desplazados. Yo tengo años luchando porque
el desplazamiento forzado, no solamente el que se hace entre países, sino el que se hace internamente en este país y que han sido expulsados. Yo vengo de un estado como Sinaloa, en donde la zona serrana casi está sola, y si revisamos 11 estados más de la República, los van a encontrar igualmente, y es algo que tenemos que revisar. Y la migración regional también lo es. Aquí lo dijo la licenciada Patricia, el tema de los jornaleros agrícolas es una situación complicada que a veces los estados que somos receptores no sabemos qué hacer con mucha de la problemática que tenemos. Y me refiero otra vez a Sinaloa por el alta producción agrícola que tenemos y la mano de obra que buscamos en otros estados como Guerrero, como Oaxaca. Esta jornada ha sido buenísima, los expertos que son ustedes nos han dado luz, y yo solamente quiero terminar diciendo que este pacto deberá tener un enfoque de derechos humanos. No podemos eliminar este enfoque donde analicemos desde el origen, el paso, el destino, el retorno y la reinserción de los migrantes. Asimismo, tenemos que garantizar que exista coherencia entre los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de Migración. Esos deben de ser parte de nuestra ruta de navegación, nuestro eje sobre el cual tenemos que generar este pacto. Tomar en consideración los principales instrumentos internacionales y regionales en materia de igualdad, porque sí se tocó levemente aquí, pero la feminización de la migración es muy fuerte, pero los abusos que sufren las mujeres y las niñas es muy grave. En la bolsa de una mujer deberá ir una pastilla, 2 o 3 pastillas anticonceptivas, porque lógicamente puede ser violada en su tránsito y eso no es admisible. Y la situación por la que pasan las mujeres migrantes es 3 veces más discriminatoria que la de un varón. Tenemos que garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia mediante estrategias que incorporen el enfoque de los derechos humanos y perspectiva de género, y evitar políticas restrictivas que obstaculicen la reunificación familiar de las personas migrantes. Incluir la participación no solo de los órganos gubernamentales de los estados, sino también de asociaciones civiles y de la academia. Esta jornada ha sido muy productiva, gracias a ustedes, y yo les pediría un favor más. Sé que trajeron presentaciones, las necesitamos porque formarán parte de la versión que tenemos en esta discusión, en estas jornadas, en torno al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Gracias por su presencia, por sus contribuciones a nombre del Senado de la República y de las comisiones de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, Gobernación, contra la trata de personas, de igualdad de género, asuntos migratorios y fomento económico. Les damos las gracias por su presencia. Gracias al canal del Congreso, que tengan ustedes buen día. Acabamos de